Dímelo, mi gente. Aquí estamos en un día más, en otro episodio más. Mi gente, rapidito. Hoy vamos a hablar de algo controversial y es una novela brasileña de los 90s que se llama Ilha do Huracán. Y si la estoy trayendo al podcast es porque considero que tiene un mensaje muy interesante, sobre todo los personajes principales. Me refiero a Frei Maltus y a Ilha Huracán. Estos son los únicos dos personajes que vamos a analizar. No vamos a analizar la novela completa o la serie completa porque, pues, ese no es el objetivo de este episodio. El objetivo de este episodio es analizar lo que representan Ilha do Huracán y Frei Maltus, que para mí eso es lo más destacable de esta novela. Y de hecho, yo creo que nos puede enseñar mucho respecto a cosas que hemos hablado anteriormente en este podcast. Así que nada, vamos a empezar entendiendo lo siguiente, mi gente. Cuando nosotros vemos este tipo de obras, ya sea obras literarias o novelas o series de televisión, es importantísimo entender que esto tiene un autor, esto tiene una base, ya sea literaria o cualquier otro tipo de base, pero mayormente suele ser una base literaria. Estas cosas suelen basarse en un guión, obviamente, o en un libro. ¿Por qué aclaro esto? Porque en este podcast hemos dicho anteriormente que cuando un autor escribe una obra, un autor en parte se ve reflejado en esa obra. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esta novela se desarrolla en una época bien distinta a la cual nosotros vivimos hoy en día. Esto se desarrolla en los 90, pero la ambientación está un poquito más atrás. Yo calculo como de los 80 a los 50, de 1950 a 1980, por ahí más o menos. Puede que me esté equivocando, pero tiene que estar por ahí más o menos entre esas décadas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque es importante entender dónde se desarrollan estos personajes y en qué contexto se desarrollan estos personajes y lo que los hace tan interesantes, bajo mi punto de vista. Vamos a empezar por Ilha do Huracán. Es que ella nace en una época en la cual el destino para una mujer estaba predeterminado. Tú aprendías cosas de niña, cosas que en teoría pues te iban a ser útil para el matrimonio, y una vez aprendías esas cosas y eras considerada una jovencita, una pequeña dama, por así decirlo, pues ya estabas lista para el matrimonio y era momento de buscarte un esposo para que tú pudieras ejercer tu función como esposa, como mujer. Y lamentablemente en esta época las mujeres no tenían la libertad de escoger su destino, no tenían la libertad de escoger qué era lo que iban a hacer con sus vidas y qué decisiones iban a tomar, porque la sociedad las empujaba a esto que yo acabo de explicar. Tú crecías, te preparabas para casarte y tener hijos, y se supone que tú con eso como mujer ibas a ser feliz. Pues mira, yo no soy quien para debatir esto, pero obviamente hoy en día vivimos en una época, ¿verdad? Comparando, vivimos en una época en la cual pues cada cual supuestamente y teóricamente elige su destino. Pero en aquella época no. Por lo tanto, ella se da a entender, la obra nos da a entender que ella creció con eso, con esa pequeña espinita. Y claro, llega el día de la boda y ya se da cuenta que ese no es el destino que ella quiere y que ese no es el hombre que ella ama. Y pues nada, aquí ella decide retirarse, decide retractarse de la decisión y se instala en un burdel, en un prostíbulo.
hacer el cuento corto. Pues mira, aquí lo que se da a entender es que ella se divide en dos versiones. Está la Hilda común y corriente, que era la mujer que se iba a casar, que iba a tener una vida ordinaria y que iba a tener sus hijos y que la gente pues había decidido por ella. Ella toma un resentimiento hacia esa versión de sí misma y decide que quiere destruir esa versión. El problema para mí está en el método que ella utiliza para destruir esa versión, pero yo no voy a cuestionar eso. Pues ahí nace la segunda versión de ella, que pues le dicen el huracán, y por eso en parte está el apodo ahí, ¿no? Hilda Huracán. Esta versión de ella es una versión diferente, una versión que su objetivo es destruir a su versión anterior para ella poder sentir que ya tiene el control de su destino, que ya tiene algún papel dominante, no solamente sobre otras personas, sino sobre su vida en general. Y ella quiere sentir que ella fue capaz de generarse cosas por sí misma, de hacerse un nombre por sí misma y de tener una identidad propia más allá de lo que la sociedad de la época le imponía. Vuelvo y repito, el método con el cual lo hizo, para mí es un poquito cuestionable, ¿no? Porque hay mil y muchas maneras de proyectar y de crear a un personaje que representa a una mujer empoderada y fuerte, pero pues ni modo. Pues la cuestión es que ella, a muy temprana edad, aprende cómo funciona el mundo en general, mi gente. Porque bien se sabe que las mujeres adquieren experiencia social más rápido que los hombres, porque pues las mujeres suelen verse más atraídas hacia las interacciones sociales que los hombres. Las mujeres suelen sentirse más cómodas en entornos altamente sociales y en todo tipo de dinámicas sociales. Por ende, en ese aspecto pues suelen madurar, suelen crecer un poquito más rápido que los hombres. Y pues por ende en ese aspecto pues llevan la ventaja. Y esto pues la novela, la obra, lo refleja muy bien. Que esto sí es una realidad que es algo muy real, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Ella aprende cómo funciona el mundo, ella aprende cómo funciona el dinero. Básicamente, ella aprende que por dinero baila el mono. Ella aprende cómo funciona el mundo de las relaciones sociales. Es decir, yo hago negocios contigo por conveniencia, pero también soy tu amigo por conveniencia. Y pues nada, si ambos ganamos, pues somos panas, somos un y mugre. Y porque ambos ganamos mucho dinero, o porque ambos ganamos mucho poder, mucha influencia, mucho prestigio. Ella también aprende cómo funciona el mundo del sexo, cómo usar su feminidad para lograr sus objetivos y básicamente pues hacerse un nombre en los hombres de la época. ¿Esto es algo malo per se? Pues no necesariamente. ¿Por qué lo digo? Porque pues ni modo, cuando uno se topa con un mundo tan complicado, pues a veces uno tiene que hacer lo que toca para sobrevivir. Pero yo personalmente, mi gente, yo creo que como seres humanos siempre tenemos esa capacidad de decidir y de decir, pues mira, aunque mi entorno sea complicado, yo elijo tomar esta decisión, yo elijo intentar hacerlo mejor. ¿Por qué aclaro esto? Porque yo no la quiero pintar como una villana, ni tampoco la quiero justificar. Simplemente estoy exponiendo lo que representa. Entonces, ella aprende lo que significa el mundo de las pasiones, de los amores, de la lujuria, del dinero, de las relaciones sociales, etc. Y ella aprende esto, importantísimo entender que ella aprende esto a muy, muy temprana edad. Y claro, como aprende esto a muy temprana edad, pues sabe sacarle provecho. Y eso es lo que hace que ella se gane un nombre, que se gane un lugar en la sociedad de la época. Y aquí entra una doble moral porque, por una parte, todos los hombres de este barrio, de esta ciudad, de este lugar, están casados, tienen a sus mujeres, tienen a sus esposas, son hombres de matrimonio, pero es a esta mujer a quien desean todas las noches.
una mujer que no es su esposa y pues bueno, las leyes respecto al matrimonio de la época pues te dicen que tú solamente tienes que amar y desear a tu esposa y los hombres pues no están haciendo esto y pues nadie lo critica, nadie dice nada hasta que Hilda como tal se ve expuesta. Entonces aquí tenemos una doble moral terrible porque los hombres la desean por las noches, pero cuando todo esto sale al ojo público, los hombres dicen, no, ella es la peor pecadora, ella es una porquería de persona, ella es una porquería de mujer, mientras que tú, pues, casi todas las noches vas y pasas tus noches de manera lujuriosa con esta mujer. Entonces, y la doble moral ahí está terrible. ¿Y qué pasa? Que las esposas pues reclaman. Las esposas reclaman porque en parte es más fácil echarle la culpa a otro que tú sentarte y tú decir, pues mira, caramba, esta es la situación, ¿qué hacemos y cómo resolvemos? O cómo cambiamos nuestra vida en base a esta situación. Y como es más fácil hacer eso, pues las mujeres van y la atacan y la quieren humillar, etcétera, y la quieren destruir su nombre, su figura. A todo esto Hilda se defiende como puede, pero tenemos una mujer que representa las cosas del mundo, que representa todo lo material, es decir, las pasiones, la lujuria, el dinero, las relaciones sociales, los negocios, etcétera. Ella representa todo eso, es importantísimo entenderlo, porque cuando vamos a la otra cara de la moneda, que es Malthus, la cosa se pone bien interesante, porque Malthus representa todo lo opuesto. Malthus representa la santidad, la pureza, la fe, la lealtad, la compasión, el amor, etc. El problema es que Malthus, el joven Fray Malthus, representa todo esto, pero nadie le dice a él que a pesar de que él busca representar todo esto y él se cree santo, él simplemente es un ser humano. Nadie nunca le da la constancia a él de que él es un hombre, de que él es un ser humano. Y volvemos a lo mismo que discutimos anteriormente cuando hablamos de la película Rocky IV. El hombre contra lo divino. Pero en este caso es diferente. ¿Por qué? Porque de Malthus no se sabe mucho. Se sabe que él creció sin un papá. Yo creo que su papá, si yo mal no recuerdo, falleció lamentablemente. Y su mamá lo tuvo que criar sola. Y pues su mamá, según ella, tiene un sueño en el cual la virgencita, o no recuerdo si fue la virgencita o fue Dios, le dice, pues mira, tu hijo va a ser un santo, un gran santo que tiene un gran destino para la humanidad y él va a hacer muchos milagros y va a ser un gran santo. Y con esas bases, pues su mamá lo cría y este muchachito, desde muy niño, desde muy joven, crece creyendo y pensando que él no es un simple ser humano porque él es un santo. ¿Me entienden dónde está lo peligroso aquí, mi gente? ¿Me entienden dónde está lo complicado acá? Porque cuando vemos a Hilda, vemos cómo se romantiza el mundo de la prostitución y el mundo de las trabajadoras sexuales y las cosas que envuelven al mundo. Se romantizan y se pintan como algo que fue necesario para sobrevivir, para convertirte en una mejor versión. O que al menos esa fue la única salida que ella tuvo para convertirse en una mejor versión y en una mujer hecha y derecha y empoderada. Y cuando miramos a Malthus, pues miramos todo lo contrario. Miramos a alguien que crece con la mente fuera de la realidad. Y no es que crezca con la mente como tal fuera de la realidad. Es que él crece de manera idealizada. Él crece pensando que las cosas del mundo no le afectan a él porque él es puro. El problema es que nadie nunca le dijo a él que él era un simple hombre, que él era un ser humano. Entonces cuando él va por primera vez y le da curiosidad y dice, caramba, ¿quién es Hilda Huracán? Y la conoce por primera vez, él no solamente está conociendo a Hilda Huracán, él está conociendo a todo lo que ella representa.
Porque, recordemos, ella representa las cosas del mundo. Ella es un reflejo de las cosas del mundo. Y literalmente él se topa con el mundo. Cuando él la conoce a ella, él no solamente la conoce a ella, él se está topando con todas las cosas del mundo. Y una cosa es tú leer algo en la Biblia, algo en un libro, y otra cosa muy diferente es tú tener la experiencia de cómo afrontar eso. Ahí está lo que le faltó a él. Porque él creció en un convento, él creció, ¿verdad?, en una iglesia, con la imagen de que él era santo. Y con el único tipo de personas que él interactuaba, pues era su mamá, el cura, ¿verdad?, el padre, la persona que funge como su mentor, y poco más. Él nunca se vio obligado ni confrontado por tentaciones, por las cosas del mundo. Por lo tanto, él no tiene la misma experiencia que tiene Hilda. So, aquí estamos hablando de una mujer muy experimentada que conoce a un niño que es muy inocente. Entonces, claro, ella usa eso a su favor. ¿Esto es bueno o malo? No necesariamente. Es simplemente una consecuencia de lo que ocurre. Es simplemente una consecuencia de las vidas que eligieron tomar ambas personas. Por ende, es una consecuencia. Continuando en modo grabación. Y aquí es donde yo creo que entra una parte sumamente interesante del personaje de Hilda, mi gente. Porque si nosotros nos detenemos a analizarlo, Hilda no es simplemente una representación de la sensualidad, del deseo o de la libertad. Es un personaje mucho más complejo que eso. Porque detrás de esa imagen de una mujer fuerte, independiente y con control sobre su propia vida, también existe una pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando una persona construye toda su identidad alrededor de aquello que utilizó para escapar de una vida que no quería? Porque ahí aparece una contradicción interesante. Hilda quería escapar de una identidad que la sociedad había construido para ella. Ella no quería ser simplemente la esposa de alguien. No quería que otras personas decidieran quién era ella y cuál era su propósito en la vida. Ella quería ser dueña de su propio destino. Pero aquí aparece una pregunta filosófica bien profunda, mi gente. Y es la siguiente. ¿Realmente somos libres cuando escogemos cualquier camino? ¿O somos libres cuando escogemos un camino que verdaderamente representa quiénes somos? Porque una persona puede escapar de una prisión física y aún así terminar encerrada en otra prisión diferente. Una persona puede liberarse de una imposición externa, pero terminar siendo esclava de sus propios deseos, de sus propias heridas, de sus propios resentimientos o de la necesidad constante de demostrar algo. Y creo que ahí es donde Hilda se vuelve un personaje tan interesante, porque ella representa una parte muy humana de nosotros mismos. Esa parte que dice, yo quiero demostrarle al mundo que yo valgo, que yo tengo poder, que yo soy importante. Y esa búsqueda no necesariamente es mala. Todos los seres humanos tenemos una necesidad de identidad, de reconocimiento y de pertenencia. El problema aparece cuando esa necesidad se convierte en el centro absoluto de nuestra existencia. Porque si todo lo que eres depende de tu belleza, de tu dinero, de tu influencia, de la opinión de otras personas o del poder que tienes sobre otros, entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando esas cosas desaparecen? ¿Quién eres cuando ya no tienes aquello que utilizabas para definirte? Y ahí es donde entra Fray Malthus, porque precisamente representa el extremo contrario. Mientras Hilda busca encontrarse a sí misma mediante el mundo exterior, Fray Malthus busca encontrarse a sí mismo mediante el mundo interior. Y ahí está el choque principal entre estos dos personajes, porque Fray Malthus representa una búsqueda completamente diferente. Él no está buscando poder, no está buscando reconocimiento, no está buscando riqueza ni placer. Él está buscando algo que para muchas personas a lo largo de la historia ha sido una de las preguntas más grandes de la humanidad. ¿Cómo trascender nuestra condición humana? ¿Cómo vivir de una manera que tenga un significado más allá de nuestros deseos inmediatos? Pero aquí viene lo interesante, mi gente. Y es que Fray Malthus comete un error que también hemos discutido anteriormente en este podcast. Él parece olvidar algo fundamental, que antes de ser un hombre espiritual, sigue siendo un ser humano.
Y esto es importante porque muchas veces nosotros pensamos que la espiritualidad significa eliminar completamente nuestra naturaleza humana. Pensamos que ser una mejor persona significa dejar de sentir deseos, dejar de sentir emociones, dejar de tener conflictos internos. Pero tal vez la verdadera prueba no está en no sentir nada. Tal vez la verdadera prueba está en sentir todas esas cosas y aún así decidir qué hacemos con ellas. Porque si una persona nunca siente una tentación, nunca enfrenta un deseo o nunca tiene un conflicto interno, realmente no sabemos qué tan fuerte es su voluntad. La verdadera disciplina aparece cuando existe una batalla. Y eso es precisamente lo que hace tan interesante a Fray Malthus, porque su conflicto no es simplemente con Hilda. Su conflicto es consigo mismo. Él tiene que enfrentarse a la pregunta más difícil que puede hacerse un ser humano. ¿Quién soy realmente cuando aquello que deseo entra en conflicto con aquello que creo? Y mi gente, esa pregunta no pertenece únicamente a los religiosos. Esa pregunta nos pertenece a todos, porque todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que escoger entre lo que queremos en el momento y lo que sabemos que deberíamos hacer. Y ahí es donde estos dos personajes se vuelven un espejo. Hilda representa la pregunta: ¿qué pasa cuando busco mi libertad en el mundo exterior? Fray Malthus representa la pregunta: ¿qué pasa cuando busco mi libertad dominando mi mundo interior? Y la belleza de esta historia es que ninguno de los dos tiene una respuesta perfecta, porque tal vez la respuesta humana no está completamente en uno de los extremos. Tal vez necesitamos aprender del mundo exterior sin convertirnos en esclavos de él. Y tal vez necesitamos buscar algo trascendente sin olvidar que seguimos siendo seres humanos. Ahí es donde esta historia deja de ser solamente una novela de amor y se convierte en una reflexión sobre nosotros mismos. Porque al final, Hilda y Fray Malthus no solamente están luchando entre ellos, están representando una lucha que existe dentro de cada persona. La lucha entre nuestros deseos y nuestros principios. Entre lo que queremos ser y lo que somos. Entre la persona que mostramos al mundo y la persona que realmente somos cuando nadie nos está mirando. Y ahí precisamente está la belleza, mi gente. Porque cuando ambos se conocen de manera más detenida y ambos entienden lo que representa uno y lo que representa el otro, y ambos terminan descubriendo las contradicciones del mundo de uno y las contradicciones del mundo de otro, es insólito, es absurdo, pero de una u otra manera ambos se ayudan a mejorar, porque Hilda le hace entender a Malthus que lo que él siente no está mal, y Malthus termina aprendiendo que el verdadero mensaje de la Biblia tal vez no sea convertirte en algo divino, sino que lo que Dios y lo que Jesús quieren para ti es que tú te conviertas en la mejor versión de sí mismo que un ser humano puede ser. Y quizá ahí es donde está la divinidad. Entonces, bajo mi interpretación, ¿por qué se enamoró ella de él? Mi gente, es simple. Una de las cosas que hace atractivo a un hombre son la disciplina y el autoconocimiento. Hay muchos otros factores mucho más influyentes, pero ahí les dejo dos. ¿Y por qué les dejo estos dos? Porque dentro de esos valores que definen a Malthus, hay una cosa que para mí como persona es invaluable. Y es la transparencia y la honestidad total. Aquí no hablamos de inocencia, hablamos de transparencia. Porque a muchos les puede parecer que Malthus es un personaje inocente, es ingenuo. Y sí, en algunas cosas sí, pero no tanto como uno cree. El problema que tiene él es que él idealiza mucho la Biblia. Y como él quiere ser santo y él piensa que ese es su destino, él idealiza, él distorsiona todo lo que él ve
a ese destino. ¿Qué pasa? Que llega Hilda y le muestra un mundo más real, más pragmático y más simple. Irónicamente, ellos dos terminan generando en su conflicto un equilibrio, porque ambos se muestran lo que el otro necesitaba entender. Hilda le muestra a Malthus que él debe aprender las cosas del mundo y que debe entender las cosas del mundo para poder vivir su mundo interior de mejor manera y trascender de mejor manera. Buscar esa divinidad que él busca, no por el camino de decir, no, yo no soy un ser humano, todos ustedes son inferiores a mí porque yo soy santo. No, sino es de decir, pues mira, caramba, yo no seré santo, pero quiero ayudar. Quiero aportarle algo valioso a la gente, a pesar de que tenga mis propios deseos, de que tenga mis propias convicciones. Yo elijo tener un control de ellos y enfocarme y decir, esta es mi misión, este es mi objetivo, a pesar de que yo sea un simple humano. Mientras que Malthus le muestra a Hilda todo lo contrario, que muchas veces para buscar quiénes somos realmente, para buscar ese empoderamiento, ese poder, esa identidad, nosotros primero debemos buscar adentro y después buscar afuera. Son cosas que los dos no se dan cuenta, pero se ayudan a mostrarse mutuamente. Y ahí es donde está la belleza, que tú puedes pensar, coño, son personajes muy opuestos. Pero muchas veces los opuestos se atraen porque se necesitan enseñar, se necesitan mostrar algo. Y es ahí donde está la belleza de esto, mi gente. Y yo sé que hay muchas otras cualidades que definen a estos personajes y que hay mucho más por discutir. Pero como les dije, yo no voy a resumir la novela por completo, ni la voy a contar, ni nada por el estilo. Yo simplemente quería traerles el mensaje que representan estos dos personajes. Porque a mi entender, de verdad, son personajes bien interesantes. Y hay una cosa con la que quiero ir concluyendo ya este episodio. Antes de que Malthus conozca a Hilda, hay una escena que para mí vale oro. Y que yo dije, caramba, si yo estuviera en ese lugar y Malthus fuera mi hijo o mi discípulo, yo estaría muy preocupado. Y es que en una escena, Malthus está leyendo la Biblia y le está explicando al padre, a su mentor, cómo Dios siempre vence al mal. Y como Él es santo, Él siempre va a poder vencer al mal y a toda tentación, al igual que Dios, porque Él está bajo la protección y la guía de Dios. Claro, el padre al principio lo mira con orgullo, porque dice, pues caramba, el niño está aprendiendo todo lo que yo le enseñé. Pero en otra parte también lo mira con miedo porque el niño se cree invulnerable ante las cosas del mundo. Y para mí esa escena es tan valiosa porque cuando tú ves cómo enfoca la cámara a la cara del padre, del cura, ahí te lo transmite todo y tú dices, qué fuerte, porque da miedo. Porque imagínense ustedes que ustedes crecen con un hijo o ustedes tienen un estudiante, un discípulo que piensa de esta manera. Tú sentirías casi lo mismo que el padre, que el cura, que su mentor. Dirías, caramba, me da orgullo, pero también me da un miedo terrible porque como yo guío a este muchacho para que él entienda las cosas del mundo y sepa manejar las cosas del mundo. Ahí está muchas veces lo complejo, mi gente. Ahí está muchas veces lo complejo. Que el mundo no es blanco y negro, sino que también tiene sus grises. Entonces, yo mientras veía esta novela, yo muchas veces dije, caramba, si yo estuviera ahí, yo me pararía 5 minutos. Yo solamente pedía 5 minutos con Malthus para yo hacerle un mapa de ciertas cosas que él tenía que entender, porque tú ves la novela y tú te desesperas. Y tú dices, ay, Dios mío. Pero claro, lo bonito de esto es que Malthus en cierto punto representa una etapa por la cual pasan todos los hombres. Y ya lo hablamos en un anterior episodio. La lujuria, cómo aprendemos a lidiar con la lujuria y el deseo para que no nos consuma. Importantísima esa parte. Y para mí eso es otra de las cosas que hace tan bello esto.
que ambos representan cosas diferentes. Así que nada, vamos a ir con la última intervención de nuestro asistente para ir cerrando el episodio. Y precisamente, mi gente, ahí está una de las partes más humanas de Fray Malthus. Porque si algo nos enseña este personaje es que incluso las personas con las mejores intenciones pueden equivocarse en la forma en la cual interpretan sus propios ideales. Porque, ojo, una cosa es tener valores, tener principios y tener una búsqueda espiritual. Eso puede ser algo sumamente valioso. El problema aparece cuando esos valores dejan de servir como una guía para mejorar como persona y comienzan a convertirse en una barrera que nos separa de la realidad. Y eso es algo que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia humana. Personas que buscan algo elevado, algo superior, algo trascendente, pero en ese camino terminan olvidando algo fundamental, que la humanidad también forma parte de esa búsqueda. Porque si tú buscas acercarte a Dios, a la verdad, al conocimiento o a cualquier ideal superior, pero para hacerlo tienes que despreciar a las personas, tienes que negar tus propias emociones o tienes que pensar que estás por encima de los demás. Entonces quizás el camino que estás siguiendo te está alejando precisamente de aquello que dices buscar. Y ahí es donde la figura de Hilda se vuelve importante para Malthus, porque Hilda no llega simplemente para destruir su mundo. Ella llega para mostrarle una parte de la realidad que él no estaba viendo. Ella le muestra que el mundo es complicado, que las personas tienen contradicciones, que los seres humanos tienen deseos, tienen errores, tienen debilidades. Y que entender eso no significa justificar todo lo malo, sino comprender mejor la naturaleza humana. Porque una persona que no entiende la oscuridad humana difícilmente puede ayudar a alguien que está perdido dentro de esa oscuridad. Y ahí está la paradoja. Malthus quería salvar al mundo, pero primero tenía que entenderlo. Y para entenderlo, tenía que aceptar que él también era parte de ese mundo. Por otro lado, Hilda también recibe una lección importante, porque ella había aprendido a sobrevivir utilizando las herramientas del mundo exterior, su inteligencia, su belleza, su influencia, su capacidad para entender las relaciones humanas y moverse dentro de la sociedad. Pero Malthus le muestra algo que ella había dejado de lado. Que una persona no solamente vale por lo que puede conseguir, por el poder que puede acumular o por la influencia que puede generar. También existe un valor interno. Existe una identidad que no depende de lo que los demás piensen de ti. Y quizás esa sea la razón por la cual estos dos personajes funcionan tan bien juntos dentro de la historia. Porque no son simplemente dos personas diferentes que se enamoran. Son dos personas incompletas que se encuentran con alguien que les muestra una parte de ellos mismos que no querían o no podían ver. Y aquí quiero hacer una conexión con algo que hemos discutido anteriormente en este podcast. Muchas veces nosotros pensamos que crecer como persona significa eliminar nuestras contradicciones. Pensamos que algún día vamos a llegar a un punto donde todo estará resuelto, donde nunca tendremos dudas, donde nunca tendremos deseos contradictorios. Pero quizás la madurez no consiste en eliminar nuestras contradicciones. Quizás la madurez consiste en aprender a convivir con ellas y aprender a dirigirlas. Porque todos tenemos dentro de nosotros una parte parecida a Hilda y una parte parecida a Malthus. Todos tenemos deseos, impulsos, ambiciones y necesidades humanas. Pero también tenemos valores, principios, sueños y una búsqueda de algo más grande que nosotros mismos. La pregunta es ¿cuál de esas partes dirige nuestra vida? Porque si solamente vivimos para satisfacer nuestros deseos, podemos terminar convirtiéndonos en esclavos de ellos. Pero si solamente vivimos rechazando nuestra humanidad, podemos terminar alejándonos de la realidad y de las personas que nos rodean. Y creo que ese es uno de los mensajes más interesantes que nos deja esta historia. No se trata de destruir una parte de nosotros. Se trata de encontrar equilibrio. Se trata de aceptar que somos seres humanos con una parte física, una parte emocional, una parte racional y para muchas personas una parte espiritual. Y aprender en todas esas partes es posiblemente una de las tareas más difíciles que tenemos como seres humanos. Porque al final del día, mi gente, quizá la verdadera transformación no ocurre cuando dejamos de ser humanos para convertirnos en algo superior. Quizás ocurre cuando aprendemos a ser completamente humanos, con nuestras virtudes, con nuestras debilidades, con nuestras luchas internas y con nuestra capacidad de elegir qué tipo de persona queremos ser.
Y creo que ahí está la verdadera belleza de Hilda Huracán y Fray Malthus. No en que uno cambió al otro, sino en que al encontrarse, ambos tuvieron la oportunidad de convertirse en una versión más completa de sí mismos. Así que nada, mi gente, sé que el episodio de hoy fue diferente, fue un poquito complicado, pero aquí lo cerramos. Mala mía, fue un poquito largo, pero es que este tipo de cosas pues le toman a uno más tiempo del que uno suele prever. Así que los dejo con una pregunta, con una reflexión final, mi gente. ¿Dónde ustedes creen que está el camino hacia la superación humana? ¿Dónde ustedes creen que está, mi gente? ¿Dónde está la guía correcta? ¿Cuál es el sendero correcto? ¿Cuál es el camino correcto? Ojo, no podemos decir, pues una combinación de ambos, porque sí, es una combinación de ambos, pero dentro de esa combinación pues hay múltiples combinaciones y múltiples propuestas posibles. Así que con eso los dejo, mi gente. ¿Dónde creen ustedes que está el camino correcto hacia la superación humana y hacia convertirnos en algo más allá que no es un simple ser humano? Así que nada, mi gente, mala mía por el episodio tan largo, mala mía por todo, pero pues ni modo. Que yo soy anfitrión, sin nada más que decir, excepto agradecerles por dedicarme un poco de su valioso tiempo, me despido. Adiós.